Pierce Brosnan acaba de hacer un anuncio que nadie vio venir. A sus 71 años, el ex James Bond se prepara para lo peor. Su primera esposa murió de cáncer de ovarios a los 43. Después, su hija falleció de la misma enfermedad a los 41. Ahora, ha ocurrido algo que le obliga a enfrentarse a su miedo más profundo. El hombre que interpretó al espía más duro del mundo se enfrenta a una batalla que no puede ganar. Y lo que planea hacer a continuación tiene a todo el mundo preocupado. Pierce Brosnan nació el 16 de mayo de 1953 en Drogheda, Irlanda. No vino al mundo con mucho, sin riqueza, sin legado familiar y, como resultó, sin padre. Su padre, un carpintero llamado Thomas, desapareció tan pronto en la vida de Pierce que no podía recordar su cara, su voz o incluso su presencia. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Su madre, May, tuvo que cargar con todo el peso. Trabajó como enfermera, manteniendo unida una vida que ya había empezado a desmoronarse, pero en 1957, tomó una decisión dolorosa. Se fue a Londres a buscar trabajo, dejando a Pierce, de 4 años, en Irlanda. No tenía otra opción. Sin embargo, esa decisión creó otro agujero en el joven mundo de Pierce. Lo que iba a ser una corta separación se convirtió en 7 largos años. Durante ese tiempo, fue pasando de unos familiares a otros, primero con sus abuelos en Navan, luego con un tío y una tía en Trim. En cada nueva casa había nuevas normas, nuevas escuelas y caras desconocidas. Pierce nunca se quedó el tiempo suficiente para pertenecer. Aprendió a guardar silencio, a observar, a sobrevivir. Siempre era el chico nuevo, siempre el extraño. Los profesores notaron algo en él. Era brillante pero retraído, siempre mirando por la ventana, nunca del todo presente. Todo cambió en 1964, a los 11 años se trasladó a Greenock, Escocia. Su madre se había vuelto a casar. Su nuevo marido, William Carmichael, trabajaba en una fábrica, era amable y paciente. Pero para un chico que había crecido sin consistencia, este nuevo hogar le traía emociones encontradas. Pierce se sentía desgarrado, estaba contento de volver a ver a su madre, pero también enfadado. Y ahora, ella tenía a alguien más, un nuevo hombre en su vida. Un hombre que no era su padre. Aún así, William lo intentó. Le enseñó a Pierce pequeñas cosas. Pesca, arreglar las cosas, cómo volver a confiar. Nunca presionó demasiado. Nunca intentó reemplazar a nadie un día. William llevó a Pierce al cine. Era 1964. Y la película era Goldfinger. Sean Connery como James Bond iluminó la pantalla. Esa noche cambió todo. Bond no era solo un personaje para Pierce. Él era lo opuesto a todo lo que Pierce había sentido. Bond era fuerte, Bond tenía confianza, Bond tenía el control y Pierce quería ser exactamente así a los 16 años. Pierce dio otro paso audaz, abandonó la escuela en Londres y se inscribió en la Escuela de Arte St. Martin. No tenía dinero ni un plan claro, solo pasión por la pintura. Le encantaba la obra de Francis Bacon y Lucien Freud. Por aquel entonces, ni siquiera pensaba en actuar. Su objetivo era la ilustración y el diseño. Sobrevivía a base de tostadas y té, mientras que sus compañeros procedían de hogares más ricos. Estaba decidido a demostrar que pertenecía. Pero el destino tenía otros planes. En 1971, cuando aún estudiaba arte, Pierce se tropezó con un taller de teatro en el sur de Londres. Vio a un tragafuegos practicando su número. En lugar de marcharse, Pierce le preguntó si podía intentarlo. Ese momento espontáneo reescribió su futuro. El grupo notó algo en él. Una mezcla de valentía y presencia natural. Le invitaron a unirse. Nunca había actuado, pero ahora todo empezaba a encajar. Al igual que Bond, había entrado en un mundo de riesgo y encantó. Poco después, Pierce ingresó en el Drama Centre London, durante 3 años, de 1973 a 1976. Entrenó más duro que nunca. La escuela era intensa. Más del 60% de los alumnos abandonaban los estudios. Los profesores eran duros. Destrozaban a los alumnos para reconstruirlos. Algunos abandonaron, algunos sufrían colapsos, pero Pierce siguió adelante. Tuvo trabajos secundarios, estudió Shakespeare. Incluso se formó en mimo y circo. Costaba 1.200 libras al año, una fortuna por aquel entonces, pero Pierce nunca se rindió. En 1976, tuvo su primera oportunidad real. Una obra de teatro llamada Wait Until Dark. Era un thriller, y Pierce interpretaba a un personaje que incomodaba a la gente. El director vio algo frío en él, algo inquietante. Esa ventaja funcionó. Un año más tarde, asumió un audaz papel en una difícil obra de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign.
La obra había fracasado en Estados Unidos, pero Pierce le dio vida en Londres. Los críticos elogiaron su actuación. De repente, la gente se dio cuenta. A continuación pasó al cine. En 1980, tuvo un papel inesperado en The Mirror Crack D, junto a Elizabeth Taylor. Estuvo en pantalla menos de 30 segundos. Ganó solo 50 libras, pero fue un comienzo. Ese mismo año, apareció en El Largo Viernes Santo, con Helen Mirren y Bob Hoskins. Interpretó a un personaje menor de Lira. La película no fue un éxito inmediato, pero con el tiempo se convirtió en un clásico de culto. Y ahí estaba Pierce, construyendo en silencio su camino al estrellato. En 1982, Pierce Brosnan apenas era conocido fuera del Reino Unido. Había hecho algunos trabajos en la televisión británica y en el teatro, pero nada importante. Entonces ocurrió algo inesperado. Hizo una audición para un pequeño papel en una nueva serie llamada Remington Steele. Eso podría haber sido todo, una escena y listo. Pero los directores de casting de la NBC vieron algo en él. Vieron encantó, presencia en pantalla, algo magnético. Así que le volvieron a llamar, no para un papel secundario, sino para el papel principal. Esa decisión lo cambió todo. El plan original para Remington Steele era un experimentado estafador americano de unos 50 años. Brosnan tenía 29, era joven, irlandés y desconocido en Estados Unidos. Aún así, los productores se la jugaron. Más de 200 actores se presentaron a la audición, muchos de ellos estadounidenses de renombre. Brosnan consiguió el papel. Su acento irlandés casi le cuesta el papel. Los ejecutivos temían que los espectadores estadounidenses no aceptaran a un protagonista extranjero, pero una vez que se metió en el papel, era Remington Steele, fresco, suave, misterioso. Y el público lo adoraba. La serie se estrenó el 1 de octubre de 1982 y desde el principio fue un éxito. La segunda serie de mayor audiencia de la NBC. Solo en su primer año, 15,6 millones de personas la sintonizaron cada semana, pero no fue un camino de rosas. La serie fue cancelada después de su cuarta temporada en 1986. Los fans estaban furiosos. El estudio cambió de opinión. Volvió para una última emisión. El episodio final se emitió en febrero de 1987 y atrajo a casi 26 millones de espectadores. Ese es el tipo de despedida con el que la mayoría de las series solo sueñan. En su apogeo, Remington Steele hizo a la NBC más de $50 millones al año solo por publicidad. Las ventas internacionales sumaron otros $200 millones. El programa se emitió en más de 80 países. Y algo extraño ocurrió en Estados Unidos. Entre 1983 y 1987, las solicitudes de licencias de detective privado aumentaron un 340%. El personaje frío e inteligente de Brosnan había tocado claramente una fibra sensible. Pero el éxito tuvo un precio. Solo 2 meses después de que la serie empezara a emitirse, los críticos ya decían que Brosnan debía ser el próximo James Bond. En enero de 1983, Entertainment Weekly lo definió como el actor más parecido a Bond desde Sean Connery. Pocos meses después, el productor de Bond Albert Caby Broccoli se puso en contacto con él. Estaba mirando, y estaba interesado. En 1984, la especulación explotó. La NBC se volcó en ello. Su marketing insinuaba el aire de agente secreto de Brosnan. Incluso la viuda de Ian Fleming, Anne Fleming, dijo públicamente que Brosnan era y actuaba exactamente como su marido había imaginado para Bond. Al mismo tiempo, Brosnan recibía el reconocimiento de la crítica. Ese mismo año, fue nominado a un Globo de Oro por su papel en Nancy Astor. Era solo su segundo papel importante en televisión. Se enfrentaba a leyendas, Anthony Hopkins, y John Gielgud. Aún así, Brosnan estuvo a punto de ganar. Los expertos del sector dicen que perdió por solo 3 votos. Su actuación impresionó incluso a la verdadera familia Astor, que en un principio se había opuesto a la serie. Ese momento lo cambió todo para Brosnan. Y para Van Dalton era amigo de Brosnan, pero el papel le dolió, pero tuvo que sonreír. La versión de Dalton de Bond era más oscura, más descarnada. No le fue bien. Licencia para matar fracasó en Estados Unidos, recaudando solo $34 millones. Brosnan miraba desde la barrera. Sabía que podía haber aportado algo diferente. Entre 1986 y 1994, lo que los fans llaman los años perdidos, Brosnan no desapareció. Tomó decisiones inteligentes. En El Cuarto Protocolo, 1987, interpretó a un espía británico en un thriller sobre la Guerra Fría. No era Bond, pero casi. Protagonizó Nómadas,
1986, donde demostró su capacidad en un papel sobrenatural. Incluso hizo anuncios de Coca-Cola Light, en los que interpretaba a un héroe con smoking. Un guiño no tan sutil a Bond. Pierce Brosnan conoció a Cassandra Harris a finales de los años 70. Ella ya era una actriz en activo. Nacida Sandra Colleen Waits en Sydney en 1948. Cuando se conocieron, la chispa fue instantánea. Pierce no planeaba enamorarse, solo pensaba que era guapa. Pero algo ocurrió. Pronto vivieron juntos en Wimbledon. El 27 de diciembre de 1980, se casaron. Cassandra acababa de pasar por un duro divorcio, por lo que este nuevo capítulo significaba todo para ella. Tenía 2 hijos de ese matrimonio, Charlotte y Christopher. Pierce no dudó. Entró en sus vidas como si siempre hubiera pertenecido a ellas. Cuando Dermot Harris, el exmarido de Cassandra, murió de un ataque al corazón en 1986, Pierce adoptó legalmente a los niños. Tomaron su nombre, pero era más que papeleo. Pierce no creció con un padre, así que se volcó en ser el padre que nunca tuvo. Una vez dijo, yo no era un padre, solo era Pierce y luego me convertí en papá. En 1983, Cassandra y Pierce tuvieron un hijo juntos. Lo llamaron Sean. Ya eran 5. La vida se sentía plena y cálida, los niños se llevaban bien, y la carrera de Pierce estaba despegando. Pero la familia era lo primero. Quería darles el tipo de amor que nunca recibió al crecer. Se aseguró de que se sintieran seguros, felices y vistos. Algo mágico sucedió en 1981. Cassandra fue elegida para la película de Bond Solo para tus ojos. Interpretó a una chica Bond antes de que Pierce soñara con ser 7. Pero mientras rodaba, Pierce conoció al productor de Bond, Albert Broccoli. Cassandra creyó en él, ella lo empujó a ir por el papel. Broccoli quedó impresionado y consideró a Pierce como el próximo Bond, pero Pierce estaba atrapado en un contrato con Remington Steele. No podía aceptar el papel, todavía no. Cassandra lo deseaba tanto para él, pero nunca llegó a verlo. En 1987, todo cambió. Mientras Pierce rodaba Los Engañadores en la India, Cassandra empezó a sentirse muy mal. Volaron de regreso a Londres. Las noticias eran terribles. Tenía cáncer de ovario. No solo un pequeño bulto o algo fácil de tratar. Estaba por todas partes. El diagnóstico golpeó como un camión. Pierce dijo, desde el primer día, tuvimos una lucha en nuestras manos. Lo que siguió fueron 4 años brutales. Cassandra pasó por 8 operaciones, 1 año y medio de quimioterapia. Se le cayó el pelo, su cuerpo se debilitó, pero se mantuvo fuerte. Cuestionó todos los tratamientos, tomó sus propias decisiones, se enfrentó a la muerte a su manera. Murió el 28 de diciembre de 1991. Solo tenía 43 años. Pierce y su hijo Christopher estaban con ella. Charlotte, que estaba en Londres estudiando interpretación, estaba al teléfono. La Navidad acababa de pasar. Mientras otros celebraban, Pierce planeaba un funeral. Y entonces llegó la parte más difícil, decirle a Sean, de 8 años, que su madre se había ido. Pierce de repente tuvo que criar a 3 niños solo. Sean tenía 8 años, Christopher 19 y Charlotte 20. Dijo que era la primera vez que sentía verdadera pena. Lo abrumó, pero siguió adelante. Dijo que Cassandra lo hizo quien era. Ella está para siempre en cada fibra de mi ser, dijo más tarde. Pierce Brosnan fue finalmente elegido para el papel de James Bond en 1994. Este anuncio tuvo lugar el 7 de junio de 1994. Tras un paréntesis de 4 años en la serie Bond debido a disputas legales, Brosnan ya había sido considerado para el papel, pero tuvo que rechazarlo debido a obligaciones contractuales. Lo que lo hizo aún más personal fue su esposa, Cassandra Harris. Ella misma había sido chica Bond en Solo para tus ojos en 1981. Para entonces ya tenía cáncer, y le empujó a que volviera a hacer el papel. Quería verlo convertirse en el 007 antes de que ella falleciera, así que cuando finalmente lo consiguió, no fue solo una victoria, fue angustia y triunfo, todo en uno. Su debut en GoldenEye fue un momento decisivo, no solo para él, sino para toda la franquicia Bond. La película ya había quemado directores y su presupuesto había subido a $60 millones. MGM estaba casi en bancarrota si hubiera fracasado. Bond habría terminado ahí mismo. Pero GoldenEye hizo $353 millones en todo el mundo. Solo la escena de la persecución del tanque por San Petersburgo costó $8 millones. Brosnan hizo el 90% de sus acrobacias, incluido un terrorífico salto en bungee desde una presa de 220 metros en Suiza.
Era tan peligroso que las compañías de seguros se negaron a cubrirlo. La película se estrenó exactamente 30 años después de la última película oficial de Bond de Sean Connery, Diamantes para siempre. No era una película más. Era una resurrección y funcionó. Nintendo incluso creó el videojuego GoldenEye 7 gracias a ella. Ese juego cambió la industria e introdujo a Bond a toda una nueva generación. El éxito no se detuvo ahí. Las 3 siguientes películas de Bond de Brosnan recaudaron un total de $1.238.000.000.000. Pero esas victorias vinieron acompañadas de pérdidas personales. Cuando El Mañana Nunca Muere se estrenó en 1997, Brosnan aún lloraba la muerte de Cassandra, ocurrida 6 años antes. Volcó ese dolor en el personaje. Una escena de persecución en Saigón costó $12 millones. Tuvieron que construir una calle vietnamita entera en Inglaterra solo para ello. El mundo no es suficiente. De 1999. Tuvo la secuencia de apertura más larga de Bond, 14 minutos. También tuvo a la primera villana principal de Bond. Incluso hicieron una explosión real de un oleoducto, usando 120 galones de gasolina, creando una bola de fuego visible a 16 kilómetros de distancia. En 2002 llegó Muere otro día, que celebraba el 40 aniversario de Bond y casi mata a Brosnan. Una maniobra de parasurf salió mal y fue arrastrado bajo el agua por olas de 9 metros. Terminó en el hospital con hipotermia. En esa misma película aparecía un Aston Martin invisible de $300.000 y un enorme palacio de hielo ambientado en Islandia, hecho con 1.000 toneladas de hielo. Pero Brosnan no solo fue oro en taquilla, ganó el premio Saturn al mejor actor en 1996. Y lo que lo convirtió en una auténtica locura fue que se impuso a Sean Connery, nominado ese mismo año por La Roca. Era la primera vez que un Bond actual eclipsaba a uno anterior. Incluso Steven Spielberg llamó a Brosnan después de GoldenEye para ofrecerle el papel de Indiana Jones. Brosnan lo rechazó para mantenerse fiel a Bond. Esa decisión probablemente le costó $50 millones, pero demostró lo comprometido que estaba con el papel. Todo parecía perfecto. Entonces llegó 2004. Estaba en las Bahamas filmando After the Sunset. La vida era buena. Había hecho 4 películas de Bond que ganaron $1.400 millones. Estaba en plena forma, entrenando, lanzando ideas para Bond 21. Entonces, a las 2:47 p.m., sonó su teléfono. Los productores lo despidieron. Sin aviso, sin explicación. La llamada duró 47 segundos. Fuiste un gran James Bond. Muchas gracias. Adiós, eso fue todo. Lo que lo hizo más frío fue lo bien que habían funcionado sus películas. Muere otro día había recaudado $431,9 millones. La mayor recaudación para una película de Bond en ese momento. Pero los productores ya habían decidido que querían un Bond más joven. Esperaron a que estuviera solo y vulnerable para darle el golpe en solo 3 días. Todo cambió. 3 acuerdos cinematográficos desaparecieron. Los estudios se echaron atrás. Correos electrónicos internos revelaron más tarde que se le consideraba demasiado Bond y difícil de contratar para otra cosa. Su precio bajó de 12 a $3 millones. Tuvo que despedir a 2 empleados. Cayó en una profunda depresión. Sus hijos le vieron llorar cuando salió el tráiler de Casino Royale. Ese momento le afectó mucho. Su papel había sido traspasado sin ni siquiera una despedida. Resulta que los productores habían estado probando a otros actores durante 2 años mientras fingían que seguían creyendo en él. Esa traición le dolió más que el propio despido. Pero en 1994, unos meses antes de convertirse oficialmente en Bond, ocurrió algo inesperado. El 8 de abril, a las 7:30 p.m., en una fiesta en la playa de Cabo San Lucas, conoció a Kelly Shea Smith. Ella era periodista, y congeniaron enseguida. No le impresionaba la fama, le gustaba quién era, no lo que hacía. Hablaron hasta las 2 a.m. Él la llevó a conocer a sus hijos en 3 semanas. Ella se mudó 6 meses después. Su conexión era real. Y años más tarde, esa relación se convirtió en lo único con lo que podía contar cuando todo lo demás se desmoronaba. En 2001 se casaron en Irlanda. La ceremonia costó $2,3 millones. Se celebró en la abadía de Ballintuber, una iglesia con casi 800 años de antigüedad. La lista de invitados fue ajustada. Solo 125 personas, entre ellas Judi Dench y Liam Neeson. Brosnan vistió un kilt tradicional irlandés. Lloró cuando vio a Kelly caminar hacia el altar. Charlotte Brosnan solo tenía 41 años cuando falleció en 2013, pero su muerte no fue solo una tragedia. Era la tercera vez que esta pesadilla exacta se reproducía en la misma familia.
Su abuela había muerto de cáncer de ovario. También lo había hecho su madre, Cassandra, con solo 43 años. Y ahora Charlotte. Tenía 2 años menos que su madre cuando la enfermedad acabó con su vida. Charlotte había luchado mucho. Durante 3 años luchó contra un cáncer que crecía silenciosamente en su interior. Al cáncer de ovario se le llama el asesino silencioso por una razón. Cuando se detecta, suele ser demasiado tarde. De hecho, el 75% de las mujeres solo son diagnosticadas en las últimas fases, en las que las probabilidades de supervivencia descienden del 90% o más cuando el diagnóstico es precoz a tan solo un 20-30% cuando se diagnostica en fases avanzadas. Charlotte nació en 1971, perdió a su padre biológico, Dermot Harris, y fue adoptada por Pierce Brosnan en 1986. Le dio su nombre, su amor y un lugar en su corazón, pero ningún amor podía detener la maldición genética que ya había robado 2 generaciones. Para Pierce, no se trataba solo de perder a su hija, se trataba de ver cómo la historia se repetía de la peor manera posible. En 1991 perdió a su esposa Cassandra por la misma enfermedad. Pasó por 8 operaciones y 18 meses de quimioterapia. Él lo llamó un cambio de vida. Ver a un ser querido desvanecerse así, pieza a pieza, te cambia el mundo, dijo, te enfrentas a la muerte, todo cambia. Entonces, 22 años después, le ocurrió lo mismo a Charlotte. En la recaudación de fondos Stand Up to Cancer de 2014, Pierce subió al escenario y se desahogó. Dijo, sostuve la mano generosa, fuerte y hermosa de mi primera esposa Cassie cuando el cáncer de ovario le arrebató la vida demasiado pronto, y justo el año pasado. Sostuve la mano de mi divertida y maravillosa hija Charlotte antes de que también muriera a causa de esta desgraciada enfermedad hereditaria. No era solo un duelo reciente, era un trauma de nuevo, profundo, oscuro y familiar. Uno de los amigos más cercanos de Pierce, Ron Roy Lance, lo dijo mejor. La enfermedad de Charlotte llegó con una oscuridad. Pierce estaba reviviendo toda la pesadilla. Había encontrado el amor de nuevo. Se había casado con Kelly Shea Smith en 2001 y formado una nueva familia con 2 hijos, Dylan y Paris. Pero cuando Charlotte enfermó, todo volvió. Cada recuerdo, cada momento de impotencia, estaba destrozado, dice Roy Lance. Pero incluso en medio de todo ese dolor, Kelly permaneció a su lado, sosteniéndole. Y entonces llegó el giro más cruel. Charlotte se casó. El 14 de junio de 2013 dio el sí. Quiero a Alex Smith, su pareja de toda la vida. 2 semanas después, se había ido. 28 de junio de 2013, ese viernes por la tarde, exactamente a las 2 p.m., falleció en Londres. Estaba rodeada por Alex, sus 2 hijos, Isabella, de 15 años, y Lucas, de 8, y sus hermanos, Christopher y Sean. Había nacido en Londres, allí estudió interpretación, y allí terminó su vida. Pierce emitió un breve comunicado tras su muerte. Charlotte luchó contra su cáncer con gracia y humanidad, coraje y dignidad. Su fuerza era asombrosa. Incluso en sus últimas semanas, organizó su boda. Quería que sus hijos vieran que el amor aún importaba. Su hija Isabella tenía 15 años cuando perdió a su madre, al igual que Charlotte había sido cuando Cassandra fue diagnosticado. Lucas tenía 8, la misma edad que tenía Sean, el hijo de Pierce, cuando murió su madre. El eco de la historia era casi demasiado preciso. Demasiado cruel. Sus amigos decían que Charlotte era el tipo de madre que lo ponía todo en sus hijos. Su amiga Claire Beckwith la recordaba diciendo que ya no le importaba actuar. Esta es mi familia, dijo. Quiero darles todo el amor que pueda. Y sin más, Alex Smith pasó de recién casado a viudo en 2 semanas. Ahora, tenía que criar a 2 niños que acababan de ver desaparecer a su madre. Pierce, ahora abuelo, intervino, llorando de nuevo, pero también tratando de ser fuerte para los que quedaron atrás. Pero no todos los hermanos de Charlotte encontraron la manera de salir adelante. Christopher Brosnan cayó con fuerza, tras la muerte de Cassandra en 1991. Solo tenía 19 años y prometía. Trabajó en películas de Pierce Bond como El mañana nunca muere y El mundo no es suficiente, pero el dolor lo alcanzó. En 1996, fue multado con 1,000 libras por conducir ebrio. Un año después, pasó 3 meses en la cárcel por volver a hacerlo. Luego están los métodos no saludables, GHB, heroína. Se desmayó a la salida de un club londinense y entró en coma. En 2012, a los 32 años, fue detenido de nuevo, esta vez por posesión de heroína. Se había convertido en parte de la escena de la droga de Bristol.
muy lejos de Hollywood, muy lejos de lo que solía ser. En junio de 2024, Christopher hizo su primera aparición pública en 20 años. Los paparazzi lo vieron fuera de una tienda de comestibles en Londres, enjuto, solo, 51 años. Mientras tanto, Kylie Smith libraba su propia batalla. Durante años, los tabloides se burlaron de su peso, mostraron fotos del antes y el después, comparando su cuerpo joven con su aspecto después de la maternidad. Los trolls en Internet, Pierce no estaba de acuerdo, la defendió en un post ahora famoso. Me encanta cada curva de su cuerpo, es la mujer más bella a mis ojos, y también porque tuvo a nuestros 5 hijos. Kylie, ahora 61, bajó 100 libras en 2024, sin cirugía, sin atajos, solo caminar, nadar, whole foods y paciencia, sobre todo, amor propio. Gratitud, escribió en Internet, por todo lo que mi cuerpo ha dado y logrado en 60 años. En agosto de 2024, ella y Pierce celebraron 23 años de matrimonio, 31 años desde que se conocieron. A pesar de la tragedia, el escándalo y el dolor, se mantuvieron fuertes. En su aniversario, Pierce la llamó su norte, sur, este y oeste. Kylie contestó, eres la persona más fina, adorable y tierna que he conocido. Se les acaba de ver apoyando el debut de George Clooney en Broadway en abril de 2025. Kylie con un vestido de encaje negro. Pierce sigue encantador, sigue firme, a pesar de todo, sigue trabajando. El director dijo que Pierce tenía la mezcla perfecta de poder y calma. A los 71 años, sigue siendo uno de los hombres más geniales de Hollywood, pero más que eso, es un luchador. Ha usado su dolor, lo convirtió en un propósito. Ahora es un defensor, embajador de UNICEF desde 2001. Ha participado en marchas con Greenpeace. Se ha manifestado en contra de las pruebas nucleares y ha recaudado fondos para concienciar sobre el cáncer. Una vez boicoteó el estreno de GoldenEye en Francia para protestar contra las armas nucleares. Cuando Charlotte estaba enferma, dijo que haría cualquier cosa, llamaría a quien fuera, iría a donde fuera,